desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Cada libro es una puerta a un universo real o imaginario. Cada autor un creador, un artífice, un mago. Libros, autores, lugares e historias los descubrirás en Para Viajar Lejos. Con la profesora y escritora María García Marichal. Continuamos en Punto de Partida aquí por la 1210 AM Radio Libertador, columna de literatura como todos los martes. Y ya le doy la bienvenida a María García Marichal. ¿Cómo estás, María? Muy bien, feliz de estar aquí, para viajar lejos contigo. Para viajar lejos, sí estamos hablando de política, pero no vamos a hablar con ustedes de política. Ahora, igual de todas maneras vamos a tocar por acá. Bueno, algo vamos a tocar. Audiencia, un abrazo fraterno. Bueno, un gusto que tengan con nosotros como todos los martes y todas las mañanas aquí en Punto de Partida. Primero con Victoria, que nunca le mandamos saludos, pero Victoria que siempre está ahí. Un beso haciendo inmenso, el aguante. un beso inmenso a Victoria. Sí, viene de madrugada de otro trabajo, de la otra radio, ya trabaja en Radio Monte Carlo, pero también viene acá y se pone firme a las 8 de la mañana para darle las noticias a ustedes. Lo que yo no les quiero dar se lo da Victoria. Victoria, maravillosa, un amor. A veces la veo allí en la cámara, capta cuando está haciendo alguna entrevista. Viste que siempre está, ya se codea con gente grande. Muy lindo, un amor, un beso inmenso, Victoria. Totalmente. Bueno, también hacer recordar que nos pueden sintonizar a través del www.libertador.com.uy. Viste, si vos decís, tengo que viajar, bueno, y no puedo escuchar la columna de literatura, sí podés. www.libertador.com.uy a través online, o si no, a través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y YouTube, donde están los videos y pueden entonces escucharnos en cualquier paso. No hay excusa, no hay excusa para no escuchar. Además nos pueden ver. Y también nos pueden ver, obviamente, pues para eso tenemos las cámaras acá. Los teléfonos para comunicarse 091-99-1210, 091-99-1210 a través de Telegram y también a través de WhatsApp. Nos dejan sus mensajes y con mucho gusto vamos a estar ahí respondiéndoles. Si tardamos un poquito, paciencia, pero vamos a responder todos los mensajes. Gracias a toda la gente que también nos manda mensajes a través de los comentarios. La gente de Colombia, hay gente de Colombia que siempre tenemos. Perdón que mencione Colombia, pero son los que más escriben en los comentarios. Son sumamente activos a nivel de lo que es las redes. Tenemos escritores en Colombia. Sí, hay muy buenos escritores. Sí. Y yo tengo amigos queridos a quienes saludo desde acá. Sí, Liv y por ejemplo en Perú también. Livy es una escritora que nos escribe 2x3 y también Luz, también le mandamos un saludo. Un gran abrazo. Que ella no se pierde ni una sola columna. Qué maravilla, qué lindo. Bueno, abrazos para ellos y a la gente de Perú también, de Chile, de Argentina, que nos escuchan y que nos ven. Un abrazo grande. Y ya que estamos, le mandamos a la gente que nos escucha del otro lado de Río Branco, del Brasil, que también las ondas radiales entramos a Brasil. Así que abrazo a nuestros hermanos. Por supuesto que sí. Bueno, pero no nos vamos a quedar en Latinoamérica. Siento decepcionarlo. ¿Para dónde nos vamos hoy? Hoy nos vamos a ir a los Estados Unidos. ¿Qué te parece? Me parece bien. Hoy vamos a viajar lejos, como decía Emily Dickinson. Sí. Y vamos a hablar de alguien. Si yo te digo Jack London, ¿vos qué recordás? Vos me dijiste antes. Pero no seas así, vos te das cuenta. La magia es. Que yo no lo tenía, pero yo cuando me dijo. Centro, cuando me vos dijo. No me cabeceás, pero qué cosa contigo, Cuando me dijo, digo, ¿quién? Y me dijo la obra Colmillo Blanco. Colmillo Blanco. Y dije, ¿qué? Colmillo, claro. Hay lindas películas también. Hay hermosas películas de gran parte de la obra de este grandioso que fue Jack London. Qué lindas las películas de Colmillo Blanco, porque tiene unos paisajes impresionantes. Jack London es nuestro autor de hoy, Jack London, que voy a decirles que era un loco lindo. Era un loco lindo, porque tuvo sus sombras Jack London, pero era un loco lindo. ¿Y quién no tiene sombras? Y yo realmente lo amo a Jack London, porque en nuestra infancia, gran parte de los libros que leímos en aquella famosa colección Robin Hood, colección Robin Hood que está reeditada, muchas de las obras de Robin Hood están reeditadas de la colección, aparecían las obras de Jack London. El gran Jack London. No se llamaba así.
Vamos a hablar un poquito acerca de su vida. Bueno, vamos. Vivió poquito, hasta los 40 años nada más. Se llamaba John Griffith Chaney, en realidad. Jack es una forma de decir John, ¿no? Aunque hay quienes se llaman Jack realmente, Sí. sobre todo en Estados Unidos, en Inglaterra no tanto. Y se llamaba John Griffith Chaney, su seudónimo era Jack London, London por Londres, ¿verdad? Nació en San Francisco, California, el 12 de enero de 1876. Falleció en Glen Ellen en 1916, el 22 de noviembre. No tenía 40 años. Novelista, cuentista, es uno de los creadores del cuento breve. Cuando recién empezó a aparecer el cuento breve, acá aparece Jack London con sus cuentos breves. Por supuesto estadounidense, pero además de una obra muy popular, una obra que llegó al gran público, que no fue una obra elitista, fue una obra popular, una obra que llegaba a todos quienes sabían leer. Y es una obra principalmente de aventuras. Claro. Entonces, fue realmente un grande, un gigante, Jack London. La llamada de la selva. Esa la escribió en 1903. Entonces, ¿qué hace Jack London de novedoso? Termina con la novela romántica, digamos, y de narración realista para introducirse en el drama del hombre contra las fuerzas de la naturaleza, y a veces contra el mismo hombre. El hombre sobreviviendo. Las historias de Jack London son historias de supervivencia. Por eso sus títulos son tan famosos, debido a que son maravillosos de leer. Porque es una lucha constante del hombre contra fuerzas naturales o contra otros hombres, del bien contra el mal. Es decir, estamos hablando de algo que realmente llevaba a que quisieras leer más. Fue grandioso, realmente. Y además de las novelas, los relatos cortos. Pero si yo te digo que a los 14 años dejó los estudios, no me vas a poder creer. Dejó el colegio, no lo terminó y fue un autodidacta. Ahora, claro, leyó lo más variopinto que te puedas imaginar. Cuando deja los estudios, empieza a leer y a leer y a leer. En 1897, tenía 21 años, se embarcó rumbo a Alaska. ¿Sabes hacer qué? A buscar oro. Era la fiebre de oro en Alaska en ese momento. Claro. La fiebre de oro en el oeste de los Estados Unidos ya había pasado, había sido en, digamos, la segunda mitad del siglo XIX. A principios del siglo XX, cuando, digamos, Estados Unidos compra Alaska a Rusia, y la compra por una cifra irrisoria, un estado inmenso, Alaska es inmenso, comienza la fiebre de oro en Alaska, porque había oro. Pero además hay inmensos yacimientos de petróleo, de uranio. Después empezó con la industria de la maderera. Él se fue a buscar oro. No encontró. Vivió muchísimas aventuras, pero muchas de ellas bastante duras y difíciles. Bueno, ahí ves de dónde sacó también Colmillo Blanco. Pero ¿no? por supuesto, la mayor parte de sus obras esos paisajes se dan en un paisaje de tundra o de taiga que él vivió en Alaska. Esos paisajes de tundra en la zona polar y de taiga en la zona subpolar son propios de Alaska. Y de allí Colmillo Blanco. De allí, por ejemplo, hay otra que está muy interesante también. ¿Cuál es? Para un poquitito, después me voy a acordar. O la voy a leer por acá. Tiene varias de estas. El llamado salvaje. Bueno, ahora lo vamos a ver. Lo vamos a ir viendo a medida que lo vayamos analizando a Jack London. Bueno, cuando fue a buscar oro, pobre, le fue horrible. Volvió enfermo, fracasado. ¿Qué hizo? Se puso a escribir. Sí. Se puso a escribir y vendía. Bueno, dice que su primera obra, según lo que tengo aquí publicado, indagando, sí. Fue The Man of Train. Claro. La vendió a $5. Sí, exactamente. ¿Te das cuenta? Vendió su obra a $5 y después estamos hablando de que el hombre ha vendido millones y millones y millones de ejemplares de esa obra que vendió, la obra para que se editara a $5. Para comer. Sí, claro. Para comer. Empezó a leer y a escribir. ¿Qué leía? Leía todo lo que te pudieras imaginar. Entonces leyó, por ejemplo, a Rudyard Kipling. Leyó a Herbert Spencer. Estamos hablando de literatura sumamente de alto nivel, de alto vuelo. A Charles Darwin, y aquí estamos hablando de ciencia y de evolucionismo. A nuestro amado Robert Louis Stevenson, ¿te acuerdas? Sí. En su lápida, El contador de historias, allá en la isla de Samoa, maravilloso, con todas las maravillas que narraba Stevenson. Leyó a Thomas Malthus. Estamos hablando de que también leía política, demografía, porque Malthus, estamos hablando de un sociólogo que principalmente estudió el crecimiento poblacional
que tiene unas ideas bastante difíciles de digerir, digamos, y que por otra parte trabajó principalmente el crecimiento poblacional, las causas, las posibles consecuencias, y hasta dio líneas de posibilidades de freno del crecimiento poblacional, estudió estadística, es decir, leía todo lo que le llegaba a la mano. Leyó a Karl Marx, y ahí estamos hablando de sociología y de política, a Edgar Allan Poe, y nos vamos al otro extremo, y hablamos de horror, y sobre todo leyó a Nietzsche. Leyó muchísima filosofía de Nietzsche. Frente a esta variopinta forma de leer, te podrás imaginar que su ideología política abarca un abanico que va de la extrema derecha a la extrema izquierda. Es una cosa tan absolutamente incomprensible. Además, tiene una especie de amalgama, una especie de mezcla de todo esto que leyó y basa su ideología en el evolucionismo, pero al mismo tiempo en la idea de la posibilidad de un superhombre. Entonces llegó a ser sumamente odiado por algunas generaciones porque cree en la supremacía caucásica, en la supremacía blanca. Entonces, ese lado es lo más sombrío que tiene Jack London, porque hablaba de la supremacía blanca. Entonces, estamos hablando de un hombre que para muchos es detestable, deleznable, para decir una palabra un poco más elaborada. Yo a lo que voy es que era muy ingenuo también. Sí, seguramente. Llegó a una ingenuidad. Vos le ves las fotos, por ejemplo, busquen fotos de Jack London y van a ver, por ejemplo, hay una foto muy característica de él con un sombrero al estilo, digamos, un sombrero de campo, que está mirando a la cámara, y esos ojos son ojos de una persona extremadamente ingenua, porque de todo esto no podía haber una línea de pensamiento que vos pudieras decir, bueno, este hombre es un intelectual. No era un intelectual, era un aventurero. Un aventurero que leyó de todo, y de ese todo que leyó hizo algo que estaba muy mezclado y muy enredado. Lo que no deja de hacer brillar el escritor que fue. Sí, sin lugar a dudas. Nuestro amoroso Jack London, ¿no? Era un poco socialista, un poco fascista, ingenuo, evolucionista, pero antes que nada era un aventurero. En el centro de la cosmovisión de Jack London lo que aparece es la lucha por la vida. El humano luchando por la vida. La supervivencia del más fuerte. Esto es típicamente darwiniano, ¿no? En las especies, el más fuerte, el más adaptable es el que sobrevive. La fortaleza de Jack London es la adaptabilidad también. O sea, eso lo interpretó perfectamente bien. Y entonces, claro, aparece allí la doctrina del superhombre, ¿no? Eso, yo te decía, él decía que la raza anglosajona era la raza perfecta. Estamos hablando de alguien extremadamente radical en ese aspecto. Pero vamos a lo que es su obra, que es lo más magnífico que tiene. Se desarrolla casi toda en la frontera de Alaska, por supuesto. En la tundra y la taiga. De allí Colmillo Blanco. Claro. Tal vez el más conocido por los niños y los jovencitos. Aún era posible allí vivir bajo las leyes de la naturaleza. Aún hoy hay hombres de montaña. Hay una serie en el Discovery Channel o en el History Channel que se llama Hombres de Montaña, que viven en la zona montañosa de Alaska, por ejemplo, con lo mínimo. Y aquí en Jack London aparece el hombre puesto al límite y teniendo que sobrevivir con lo más básico de su naturaleza, con su instinto de supervivencia. Eso es lo que aparece en la mayor parte de sus obras. Mirá lo que dice en determinado momento en El Silencio Blanco, del que si vos me permitís yo después voy a leer un poquito. Es un cuento breve. Busquen en las plataformas los cuentos breves de Jack London, que son inefables. Son realmente bellísimos. El espantoso juego de la selección natural se desarrolló con toda la crueldad del ambiente primitivo. Fíjate qué frase. ¿Qué frase? El espantoso juego de la selección natural, lo cataloga de espantoso, se desarrolló con toda la crueldad del ambiente primitivo. Estamos hablando de lugares, por ejemplo, de hielo, nieve, de lugares boscosos donde el agua la encontrás sólida, donde no encontrás refugio, y allí es donde él pone a sus personajes. En 1900 publicó una colección de relatos titulada El Hijo del Lobo, que le proporcionó un gran éxito entre los lectores. La Llamada de la Selva de 1903 y El Lobo de Mar de 1904 ya lo convierten en uno de los más vendidos y más famosos escritores vivos, en ese momento que no era muy común, en los Estados Unidos,
y en todo el mundo de habla inglesa. Y después empieza a traducir. Entre sus principales obras tenemos A Colmillo Blanco, que es de 1906, un relato sobre la hegemonía de los más fuertes, justamente, ¿no? El Talón de Hierro, que es una fábula futurista sobre los fascismos que vendrían posteriormente. Allí se describe un engranaje del mecanismo de los estados totalitarios. Martin Eden, de 1909, que es prácticamente autobiográfico. El Vagabundo de las Estrellas, de 1915, una serie de historias conectadas alrededor del tema de la reencarnación, que también le interesaba mucho. Y después El Pueblo del Abismo, de 1903, Guerra de Clases, de 1905, Revolución y otros ensayos, donde deja testimonio de esa amalgama político-social que él tenía en su cabeza, ¿no? Sus ideas, pero que está muy interesante para saber quién era. Sus cuentos breves, como te decía, son obras maestras. Realmente yo se los recomiendo. En esa época él impuso el cuento breve cuando todavía recién se estaba iniciando. Textos muy plásticos, o sea, donde vos podés ver, sentir olores, sentir texturas, escuchar, ver cosas. O sea, tus sentidos quedan muy despiertos con Totalmente. Los cuentos de Jack London. Con una estructura que tiene muchísima emoción, donde el humano se ve al límite de lo que puede hacer. Muchos vencidos por el frío, los animales, otros hombres. Bueno, ya al final de su vida empezó a escribir cosas mucho menos lindas, porque era alcohólico además. Sí. Creo que era morfina con lo que se drogaba, porque murió justamente por una sobredosis de morfina, que seguramente fue accidental. Sí. No sé si era esa la droga que usaba normalmente, pero fue una sobredosis de morfina lo que lo provocó su muerte en noviembre del año 1916. O sea, no tenía 40 años. Era un hombre que habría podido escribir muchísimo más. Dentro de los cuentos cortos yo quiero recomendar Batard con un signito arriba de la primera, Cara de Luna, El Diente de Ballena, El Silencio Blanco, del que voy a leer un fragmentito, y La Ley de la Vida. El Llamado Salvaje era el que yo te decía. Claro. El Llamado Salvaje. Sí. Es uno de las... Creo que hay una película. Hay una película. Que creo que... no me acuerdo, se me fue el productor o el actor. No, el actor. No me sale el nombre del actor. Después lo buscamos porque realmente... Pero hace poco salió. Sí, me contó uno de mis exalumnos que la había visto. El Llamado película. Salvaje. Esa era la que no me salía no me acordaba el nombre. Pero, y acá tengo yo una cosa maravillosa que también, si vos me permitís, voy a leer un fragmentito, que es Relatos de los Mares del Sur. Porque cuando no relató sobre lo más inhóspito y rudo de los paisajes bioclimáticos del norte de Estados Unidos y Canadá, escribió sobre las tierras cálidas de los mares del sur. Era un soñador. Era como un niño grande. También eso, todo lo que leyó. Estaba leyendo acá también que tenía una colección de 15.000 volúmenes. Tenía una biblioteca de 15.000 volúmenes. Qué imagínate. Es mucho. Es mucho, es demasiado. Yo diría que 15.000 volúmenes, no sé. Seguramente dejó mucho por leer. Pero tendría Era tan voluntarioso, que él se proponía leer determinada cantidad de horas al día y las leía todas esas horas que él se proponía. Era un hombre con muchísima fuerza de voluntad. Incluso cuando vino tan enfermo después de la fiebre de oro de Alaska, él antes de escribir, se dedicó a leer para después poder escribir. Claro, había salido a los 14 años de la escuela. Tenía que hacer una plataforma allí para poder sustentar su creación. ¿Puedo leerte un pedacito? Por supuesto. El Silencio Blanco. Esto es uno de los cuentos cortos que más me gustan. Voy a leer un fragmentito. Carmen no durará más de un par de días. Mason escupió un trozo de hielo y observó compasivamente al pobre animal. Luego se llevó una de sus patas a la boca y comenzó a arrancar a bocados el hielo que cruelmente se apiñaba entre los dedos del animal. Nunca vi un perro de nombre presuntuoso que valiera algo, dijo concluyendo su tarea y apartando a un lado al animal. Se extinguen y mueren bajo el peso de la responsabilidad. ¿Viste alguna vez a uno que acabase mal llamándose Cassiar o Siwash o Husky? No, señor. Échale una ojeada a Shukun. Es... ¡Sas! El flaco animal se lanzó contra él y los blancos dientes casi alcanzaron la garganta de Mason. Con que sí, ¿eh? Un hábil golpe detrás de la oreja con la empuñadura del látigo tendió al animal sobre la nieve, temblando débilmente, mientras una baba amarilla le goteaba por los colmillos. Como iba diciendo,
Mira a Yucum, tiene brío. Apuesto a que se come a Carmen antes de que acabe la semana. Yo añadiré otra apuesta contra esa, contestó Melemutke Kid, dándole la vuelta al pan helado puesto junto al fuego para descongelarse. Nosotros nos comeremos a Yucum antes de que termine el viaje. ¿Qué te parece, Ruth? Es el límite del límite del límite, ¿no? Pero es maravilloso ver cómo escribía y la aventura y cómo los finales son grandiosos. Los finales son grandiosos. No voy a decir más. No voy a spoilear nada. ¿Puedo leer un fragmento de Relato de los Mares del Sur? Chiquitito. Por supuesto. Primero voy a leer el epígrafe. Bueno. Porque el epígrafe es exquisito. Es un proverbio de Tahití, como se debe pronunciar. El coral se desarrolla, la palmera crece, pero el hombre muere. Es fantástico. Hoy en día yo pensaba cuando leía esto, ¿no? Que hoy en día el coral está muriendo también. Está blanqueándose debido a los aumentos de la temperatura del agua oceánica. Pero maravilloso, me encantó. El coral se desarrolla, la palmera crece, pero el hombre muere. Era también su filosofía. En la estera de Macaloa. A diferencia de las mujeres de raza de zonas más cálidas, las de Hawái envejecen bien y noblemente, sin el fingimiento del maquillaje ni el astuto encubrimiento del paso del tiempo. La mujer que estaba sentada bajo el árbol de Howe podría haber pasado por una de 50 años, como mucho, por cualquiera que la juzgara con conocimiento y que procediera de cualquier lugar del mundo, excepto de Hawái. Sus hijos, sus nietos y Roscoe Scantwell, su marido, desde hacía 40 años, sabían que tenía 64 y que cumpliría 65 el próximo 22 de junio. Pero no lo aparentaba, a pesar de que se ponía unos lentes en la nariz cuando leía alguna revista y se los quitaba si deseaba desviar la vista en dirección a la media docena de niños que jugaban en el césped. Era una noble imagen, tan noble como el viejo árbol de Howe, del tamaño de una casa, bajo el que estaba sentada como si lo fuera, tan cómoda y espaciosa como la sombra que la cubría. Noble como el césped que se extendía por la llanura, afelpado de verde, valorado en $200 el pie cuadrado, hasta una casa igualmente digna, noble y cara. Vislumbró el mar a través de una franja de palmeras cocoteras que se extendían unos 300 metros. Era el océano. Más allá estaba el arrecife, de un color azul oscuro que se iba transformando en índigo al acercarse al horizonte, y en cuyo interior todas las gamas eran de un sedoso jade, esmeralda y turmalina. ¡Qué descripción! Era un descriptor exquisito. Jack London, recomendable para todas las edades. Por supuesto que incluso... Vivió una vida intensa también, ¿no? Muy intensa. Porque con 40 años todo lo que... Con mucha cosa, vivió mucho, fue un aventurero, era un niño grande. Bueno, estaba diciendo que a los 18 años fue arrestado por vagabundo, estuvo un mes en la cárcel. Claro, vos imagínate, vos es que acusado de vagabundo. Me había olvidado, porque en esa época la vagancia era considerada un delito menor. Entonces no nos dan las cárceles, sino... Claro, escúchame, vos imagínate que sería, y además en esa época era sumamente mal visto. Sí. Entonces, claro, lo llevan preso cuando era jovencito. Una de las razones por las que se fue a Alaska fue porque andaba vagabundeando. Era tan niño grande. Siempre digo que, bueno, no sé si hay algún psicólogo que me perdone entre nuestros oyentes y quienes nos ven, pero hay, según parece, un síndrome que se llama de Peter Pan, que es de aquellas personas que no quieren crecer. Yo considero que Jack London no quería crecer, él quería ser siempre un niño aventurero. Como, por ejemplo, como Huckleberry Finn o como Tom Sawyer. Tratar de vivir la vida, la mayor cantidad de aventuras posibles. Lamentablemente, el alcoholismo, alguna otra adicción seguramente, porque por algo murió de sobredosis de morfina, lo llevaron a la muerte tan joven. Bueno, María, gracias por traernos a este escritor, a Jack London. Y bueno, contaros un poquito sobre los talleres, dónde pueden encontrar. Sandra del Río se abrió Instagram, le aviso a la gente para que quiera contactarse con ella. Sí, por favor, vean el Instagram de Sandra del Río, que está muy bueno. Bueno, nuestros talleres siguen funcionando muy lindo. Los viernes de 5 a 7 en mi casa, en Las Piedras.
que se puede hacer virtual, les También. digo, porque pueden perfectamente inscribirse, porque virtual no hay cupo. Claro. Sí hay cupo a nivel presencial porque mi casa no es muy grande y tenemos hasta 10 nada más. Después tenemos el taller de progreso que el nuestro se llama El Jardín de la Palabra. Kipotit Lexin en griego. El de progreso se llama Literatum, es un precioso taller literario que está trabajando muy bien. Va los miércoles de 4 a 6, precioso, en el Centro Cultural José Nene Pérez. Y están los desayunos literarios del Centro Cultural Carlitos, que ya tienen los cupos cumplidos, pero que va a ser en el mes de abril una gran feria del libro. Mirá. Va a ser en la última semana de abril. Una gran feria del libro con mesas de lectura. Bien. Y además con micrófono abierto para quienes quieran leer. Ah, bueno. Así que va a estar muy, muy bien. Yo quiero felicitar a Josefina Trías Sí. y a la comisión del Centro Cultural Carlitos, la comisión que lleva adelante todo esto. Bueno, a Claudia Clavijo, a Sandra del Río, a toda esta gente que está poniéndose al hombro tantas cosas, ¿no? Antonio Dátole, mucha gente con muchas ganas de hacer cosas por la comunidad y para que la comunidad no solo vaya a ver, sino que participe. Y eso me parece valioso. Bueno, muy bien. Quedan en pantalla también, ahí pueden ver también las direcciones, los teléfonos y cómo comunicarse para distintos talleres. Algunos son virtuales para poder pedir la dirección, el número de Zoom, por ejemplo, para los cafés. Exactamente. Así que bueno, gracias María y nos volvemos a reencontrar. Gracias a ti, audiencia, un abrazo muy apretado y hasta la próxima.